del Antiguo Testamento, ya los creyentes han sostenido que la palabra de Dios es inerrante. Y la palabra, y la palabra infabilidad significa que al producir los manuscritos originales, los autores fueron guiados por el Espíritu Santo y, y de tal manera que esto de aquí se transmitió perfectamente sin error. Y dado que la palabra de Dios es infalible, esto quiere decir que no puede errar. Y dado que la palabra de Dios es inerrante, no contiene errores. Así que la doctrina de la infabilidad surge de la naturaleza y las declaraciones de las propias escrituras. La Biblia en todas partes se presentan como la palabra de Dios. Cuando el Señor habla, no puede mentir ni puede enseñar la verdad mediante el error. Una cosita, ahorita me acordé. Vane, sí creo que se puede compartir pantalla mediante el teléfono, ¿no? Sí, pero déjame ver si te tengo que poner como anfitrión. Pero espérame un ratito, solo voy a buscar la diapositiva para ver si que la encuentro. Si es que funciona, nos salvamos. Bueno, mientras esperamos, yo espero que ustedes estén con libreta en mano. Ay, zorro. Libreta en mano, esferito, pluma, como les digan, que tengan una agüita, un cafecito, un mate, de donde sean, para tener ahí para la superclase que se viene. Así que pendientes, chicos. Gracias por toda la paciencia que nos tienen. Por ahí estaba mirando que alguien estaba de Venezuela. Qué interesante, qué chévere. Gracias a todos por entrar, compartir con nosotros. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Alianza por el Evangelio, en Instagram y en TikTok. Hay bastante material ahí para que puedan aprovecharlo todo, todo, todo. No veo caras, así que está bien. Saludes de Ecuador. Tenemos diferentes talleres. Este creo que solo quedan una o dos clases más, pero tenemos diferentes talleres, así que estén súper, súper conectados porque vamos a mandar full información. Desde Argentina, wow, hola. Hola Carla, ¿cómo estás? Qué chévere. Bueno, les cuento que yo soy de Colombia, pero estoy ahorita en Guayaquil, Ecuador. No he puesto en mi información ahí, pero los que quieran también pueden poner ahí de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando, ahí para hacer amiguis todo el tiempo. Y fue chéverísimo poder conocerlos, México. ¡Qué bueno!
¿Cuándo se van a subir los videos a YouTube? Toca, toca que nos tengan paciencia y confianza. Lo que pasa es que no somos muchas personas, entonces hay una persona que se encarga de grabar, otra persona que se encarga de subir, entonces hemos estado con un poquito de tiempo, pero sí se suben. Es más, pueden entrar a YouTube ahorita y van a encontrar clases pasadas de talleres, de cosas muy interesantes también en YouTube. Ay, gracias, Jen, de una. Si nos ayudas a editar, creo que no hay mucho que editar, pero sí podemos darle como un lookcito bien chévere. Súper, súper bien. Sí, sí, de una. Nos dejas ahí tu contacto. Listo, Stalin, estamos por ahí. Exacto. Ahí Brian nos está comentando que las 3 primeras clases ya están en YouTube, así que pueden revisar. Si, digamos, ustedes tienen un grupo y quieren como retomar algunas cosas, siéntanse libres de compartir esto. Esto es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para instruirlo, para levantarlo, así que hagan buen uso de todas las herramientas que con mucho amor les estamos dando aquí. ¿Quién no oye? A ver, Juan Carlos, ¿sí me escuchas? ¿Todos me están escuchando? ¿O solo Juan Carlos tiene un problema? Sí le escucho yo. Ah, chévere, chévere. Súper, gracias. Ya, buenísimo. Entonces, Juan Carlos, a ver, Juan Carlos. Ay, a veces lo que se necesita es salir, volver a entrar o de pronto darle permiso a la computadora para que pueda grabar y hacer todo lo del audio. Así que a veces pasa un poquito. Ya regresé. Sí Ya, creo que es perfecto. posible. Sí, se silenció. Sí, Juanca. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí, ¿me escuchan también? Sí Sí te se ve y escucho. se puede escuchar. Ujú. Sí, Sí se escucha y sí se ve. sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto, qué genial. Se arregló la situación. Entonces, para las personas que se estuvieron conectando recientemente, vamos a ver sobre la inerrancia de la Biblia. Esa es aquí en la parte uno. Entonces, lo que les estaba diciendo es que infalibilidad significa que al momento que se hicieron los escritos originales, los manuscritos, o sea, las personas que lo escribieron fueron guiados por el Espíritu Santo, que la forma en que se transmitió fue sin error. Y, y debido a que la palabra de Dios es infalible, no puede errar. Entonces, aquí vamos a ver que esta doctrina surge de la naturaleza y las declaraciones de las propias escrituras. Y la Biblia en todas partes eh, la presenta como la palabra de Dios. Y cuando el Señor habla, no puede mentir ni puede enseñar la verdad mediante el error. Entonces, porque si una persona habla erróneamente desde el principio o mezcla lo verdadero con lo falso, ¿qué nosotros podríamos pensar del Señor? Que sería un Dios poco confiable entregando esos mensajes e incluso la persona no creyente conoce esta implicación y por eso se dedica tanto tiempo en mostrar que de alguna manera la Biblia contiene errores. Aquí viene nuestro primer punto, que el testimonio de la Biblia es su propia inerrancia. La Biblia dice muchas veces que es la palabra infalible e inerrante de Dios, pero mientras nosotros estamos diciendo esto,
alguien puede presentar objeciones en su contra. Y por eso es bueno analizar estas objeciones. En primer lugar, ustedes se podrían preguntar, si es legítimo para nosotros basar nuestra fe en la inerrancia, en el propio testimonio de la Biblia, o esto es solo un círculo vicioso, como prescindir de un debate solo en las declaraciones en base al testigo interrogado. No, este no es el caso, porque aquí tenemos al mismo Señor quien atestiguó que las escrituras eran las únicas fuentes de todo verdadero conocimiento espiritual. Y nosotros podemos decir que la revelación es una enseñanza segura acerca de la palabra escrita. Y dado que el Señor mismo proclamó las escrituras como autoridad, se menciona unas 3.808 veces en los libros de la Biblia que afirman estar transmitiendo las palabras de Dios. Después de la entrega de la ley, Moisés dijo que no añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella. David también dice una y otra vez, perfecta es la ley de Jehová, confío en tu palabra, he visto el fin. También Cristo también confirmó todo el Antiguo Testamento, lo confirmó como verdadero, no encontró ningún error que necesitara ser eliminado, ni tampoco expresó dudas sobre alguna parte. Constantemente basó sus argumentos y exhortaciones en las escrituras del Antiguo Testamento. Él dijo que ninguna jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso de ahí está en Mateo 5:18. ¿Ya? También cuando estuvo hablando con los judíos, dijo que la escritura no puede ser quebrantada y dijo al final de sus días, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Los apóstoles también dieron testimonio de la perfección de las escrituras. Pablo dijo que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La enseñanza de Pablo era tan explícita que cualquier error en la escritura quitaría el fundamento de esa enseñanza. Para él la palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. Llega a juzgar incluso nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos. Santiago describe como la ley perfecta, la ley de la libertad. Incluso convencido de su suprema autoridad nos dice, ¿pensáis que la escritura habla en vano? Y finalmente Juan cierra la revelación escrita con estas palabras. Si alguno añadiere a ella las cosas que están escritas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro de esta profecía. Dios quitará su parte del árbol de la vida. Si es el Señor quien ha dado un mensaje de sí mismo, ¿quién podría tener la audacia de intentar completarlo o inclusive borrar algo de aquellas partes que él pudiera pensar que son de poca importancia? Este punto dice que el texto bíblico que nosotros tenemos en nuestras manos no está exento de problemas. Por eso, antes de entrar en las objeciones planteadas contra la doctrina de la inerrancia, debemos especificar qué implica y qué no implica la doctrina. Primero, inerrancia no significa uniformidad en todos los detalles dados en los relatos escritos por diferentes autores. Los libros de Samuel,
Reyes y Crónicas pertenecen todos en gran medida al mismo periodo histórico, pero sus puntos de vista como expresiones varían. Igualmente, los 4 evangelios relatan la vida de Cristo, pero con diferentes detalles. En Hechos, cada uno de los 3 tratamientos de la conversión de Saulo de Tarso se distingue de los demás en ciertos aspectos. Y tales diferencias han sido muchas veces exageradas por los críticos de la Biblia, que empezaron a llamarlo contradicciones y errores. En realidad, aunque la doctrina de la inspiración e inerrancia de la escritura exige que cada escritor escriba solo la verdad, no se espera identidad verbal entre múltiples testigos de este mismo evento. Por ejemplo, si 4 testigos independientes en el tribunal repiten sílaba por sílaba la misma historia, que está dada por una serie de hechos complejos, esos hombres van a ser acusados de colusión o un arreglo. Inmediatamente van a ser acusados de eso. Y la misma forma de decir lo mismo haría sospechoso su testimonio, porque eso es un hecho psicológico que, debido a las diferencias en los puntos de vista, la observación y el énfasis individual, varias personas, cada uno completamente honesto, contarán los mismos eventos en formas y palabras diferentes. Y eso también puede decirse de los autores bíblicos. Inspirados, no escribieron nada falso. Todo lo que vieron e informaron fue cierto, aunque no siempre vieron e informaron los mismos detalles o con las mismas palabras. Más bien, cada autor tenía su propia personalidad y estaba lejos de ser un robot. Tomemos como ejemplo el caso de la resurrección. Los hechos son idénticos. Los hechos esenciales son idénticos. Cristo resucitó, la tumba estaba vacía, el Señor fue visto vivo por diferentes lugares y su nuevo cuerpo no estaba sujeto a las limitaciones de un cuerpo humano. Y después de ciertos días, Él se fue de la tierra otra vez. Este de aquí es el marco general en que todos los evangelios están de acuerdo. Pero el informe de, de esto indica que cada persona va a diferir en ciertos detalles y en la presentación de algunos hechos secundarios. Los relatos son auténticos y la verdad está bien establecida. El otro punto es que infalibilidad no excluye el uso de símbolos y lenguaje figurado. Aunque todo en la Biblia es inspirado, no se sigue cada declaración en ella que deba tomarse literalmente. El significado de muchos pasajes es claro desde un punto de vista histórico, legal, práctico y moral. Pero también hay pasajes donde el lenguaje es simbólico, como en muchas cosas en los salmos, el cantar de los cantares y de los profetas, así también como las parábolas en los evangelios y en Apocalipsis también son figurativas. Y también hay miles de expresiones en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que están más cerca de ser poesía que prosa. Y por esta razón, creer en la infalibilidad de la Biblia no requiere una interpretación literal, y la misma acusación
de una literalidad obligatoria surge en parte de la falsa idea que tienen los críticos sobre la posición bíblica. Ellos piensan que el concepto de inspiración obliga a los intérpretes a considerar cada palabra independientemente del contexto como una interpretación independiente. El contexto va a ayudar a saber si la interpretación es literal, espiritual o simbólica, y además los críticos imponen un hiperrealismo sobre la interpretación de la Biblia, no porque la Biblia lo exija, sino porque así les resulta más fácil atacarla. El tercer punto es la inerrancia. No implica el uso de un vocabulario técnico exacto conforme a la terminología científica actual. Los autores bíblicos fueron todos hombres de la antigüedad, usaron un lenguaje de su tiempo sin pretender prever la ciencia moderna. Pero cuando ellos establecieron hechos en el campo de la ciencia, se expresaron sin error con respecto a principios fundamentales. Por ejemplo, el registro bíblico de la creación toca las siguientes áreas, como geología, astronomía, biología, meteorología, zoología, fisiología, entre otras. Y las expresiones usadas no pretenden ser técnicas, y también las escrituras usan expresiones populares en los campos de la astronomía, la geología y otros. En Eclesiastés 1:5 dice que el sol sale y el sol se pone, precisamente como nosotros lo seguimos expresando aún después de descubrir que no es el sol el que sale ni el que se pone. El mensaje bíblico debe ser reubicado en su propio marco histórico. Ciertas declaraciones de la escritura eran verdaderas cuando se dijeron, aunque las circunstancias ahora son diferentes. Esto de aquí es muy obvio por asuntos históricos, porque donde existía ayer ya no puede existir hoy. Y cuando leemos en Josué que las 12 piedras colocadas en medio del Jordán están ahí hasta el día de hoy, eso significa que estaban ahí hasta en ese momento donde se escribieron las cosas. Y un tema polémico es el de la cronología del Antiguo Testamento, que los críticos siguen juzgando como erróneo. Y la verdad es que los antiguos no contaban como nosotros lo hacemos y no tenían un calendario universal. La duración de los reyes se contaba de una manera diferente en diferentes culturas y en diferentes calendarios. Y cualquier intento de conciliar esas fechas sin tomar en cuenta esos métodos solo iba a producir resultados contradictorios. Pero cuando se siguen las formas antiguas de contar, vemos que las escrituras muestran una precisión inusualmente mayor. Y se ha trabajado mucho sobre ese tema en la mitad del siglo XX. Demostraron que la cronología bíblica es exacta, pero esto no ha llamado la atención de lo profano. La cuestión de la gramática y el estilo también está en armonía con el marco histórico. Nosotros no tenemos ninguna declaración de que la Biblia haya bajado dictada del cielo. Más bien, el Espíritu Santo usó escritores pertenecientes a diferentes culturas y generaciones, y por lo tanto, las diferencias en gramáticas y estilos de los escritores son discernibles. Y la infalibilidad tiene que ver con la totalidad del mensaje bíblico.
Al contrario de lo que afirman muchos contrarios a la doctrina, se aplica a toda la Biblia, no solo a partes que tienen que ver con fe y práctica. Si esto no fuera así, tendríamos que considerar falibles las escrituras en los lugares donde se discuten otros temas que no sean fe y práctica. Tomemos un ejemplo. Dios intervino en nuestros acontecimientos mundiales. Él inició su plan de redención en la encarnación y lo consumó en hechos históricos específicos. Si la Biblia está equivocada sobre estos hechos, ¿en qué se basa nuestra fe? Debemos notar lo que dice Pablo sobre la resurrección de Cristo. Así como la historia de Israel, no hay forma de separar las partes doctrinales de la Biblia de las partes no doctrinales. Y los hechos históricos están tan íntimamente ligados a las realidades espirituales que es imposible separarlos. El relato de la creación, también del paraíso, la caída y el diluvio, etcétera, lo encontramos confirmado por Cristo y también por los apóstoles. Si estos eventos fueron mitos, entonces las doctrinas basadas en ellas también deben etiquetarse como mitos. Pero debe quedar claro que la inerrancia se extiende solo al texto en sí, no a las interpretaciones que le dan los humanos. En el campo de la geografía también existe una exactitud que ha sido comprobada por la arqueología y claramente la Biblia no pretende ser un manual de ciencia o de historia. Su dominio es el de la fe y la vida. Es el libro de la salvación y su objetivo es conducirnos a Dios y capacitarnos para vivir con Él, primero aquí en tierra, luego para vivir por siempre con Él. Y el siguiente punto es evidencia del uso del Antiguo Testamento por parte de Cristo. La forma en que Cristo miró el Antiguo Testamento nos da una información adicional sobre la cuestión de la inerrancia. No es sorprendente que Jesús usó incidentes históricos en el Antiguo Testamento de una manera que evidenciaba su total confianza en la historicidad. Él reconoció que Adán y Eva fueron creados por Dios, que eran dos seres humanos vivos reales, no simplemente símbolos de la humanidad y de la mujer, y que actuaron de maneras específicas. También verificó como hechos históricos relacionados con el diluvio de los días de Noé. También en dos ocasiones diferentes autenticó la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Dios. También la historicidad de Lot y su esposa. También aceptó como verdadera la historia de Jonás y el gran pez. También reconoció la historicidad de Isaías, Elías, Daniel, Abel, Zacarías, David, Moisés y sus escritos. Abraham, Isaac, Jacob. Cristo no se refirió a estos como meras historias morales, sino que autenticó los eventos en ellos como hechos reales en los que se puede confiar plenamente. Eh, estos eventos incluyen muchos pasajes del Antiguo Testamento sobre los cuales se han levantado los radicales con controversias
como la creación, el diluvio y los milagros, incluidos Jonás y el monstruo marino gigante. Nuestro Señor sintió que tenía una Biblia confiable, históricamente verdadera, y con cada palabra que era confiable. Si nosotros encontramos que el uso le dio una manera general a la Septuaginta, entonces nosotros debemos concluir que él creía en su confiabilidad y no solamente general. Si nosotros encontramos que él confió en las cosas aún más pequeñas de la Biblia como precisas, entonces nosotros debemos concluir que creía que era infalible hasta en sus más mínimos detalles. Primera evidencia es de Mateo 4:1 al 11. Y aquí habla del relato de la tentación y nos da algunos datos importantes acerca de la visión acerca de la visión de Jesús sobre la Biblia. Primero, Jesús aceptó la inspiración cuando el diablo se le acercó por primera vez para convertir las piedras en pan. Jesús respondió que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando Deuteronomio 8:3. No dijo algunas palabras, sino que él dijo cada palabra. Si la escritura es inspirada por Dios, entonces toda la escritura debe ser incluida en lo que sostiene al hombre. No solamente partes de la escritura, sino toda. Segundo, la respuesta de Jesús a los ataques de Satanás niega todo punto de vista de errancia. Él dijo, escrito está, no dijo, es testigo. Se basó en declaraciones de la Biblia para transmitir la verdad y para transmitirla con precisión. La evidencia de Mateo 5:17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El versículo no es solo una declaración de un hecho, sino también una promesa acerca de la Biblia hecha por el mismo Señor Jesús. Y se deben notar varias cosas. Primero, ¿cuál es la promesa? Es que la ley y los profetas no serán abolidos, sino cumplidos. Cristo está garantizando que todas las garantías y declaraciones de la Biblia seguramente se van a cumplir. En segundo lugar, ¿qué incluye todo esto en la promesa? La ley y los profetas. Incluyen todo el Antiguo Testamento de la Biblia de nuestro Señor Jesús. Y la ley en el versículo 18 significa lo mismo. Tercero, ¿en qué detalles se cumplirán todas las promesas del Antiguo Testamento? El Señor dijo que podemos contar con que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán hasta las jotas y las tildes. Ya, aquí vamos a ver la J, que es la letra hebrea titulada Yod. Es esta cosita aquí, que parece como no sé, ya le ven ahí. Y ahí dice, esa es la Yod. Esta de aquí es la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo. Y esto de aquí ocupa la misma cantidad que ocupa un apóstrofe. Aunque esta de aquí es la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo, es tan importante como cualquier otra letra, porque las letras deletrean palabras y las palabras componen oraciones y las oraciones hacen promesas. Si deletreamos una palabra de una manera, es esa palabra. Si lo escribimos de otra manera, incluso con una sola letra diferente, es una palabra diferente. Por ejemplo, Tov significa fuerte. Ya, una letra
va a cambiar el significado a touch, como toque. Y una letra que le añadamos más lo convierte en though, aunque. Las letras sueltas son suficientes para cambiar las palabras. Así, Jesús prometió que ni una J fallaría. Una tilde incluso es más diminuto que una J. Mientras una J es una letra completa, una tilde es solo una parte de una letra. La presencia de una tilde forma una determinada letra, pero si no está esto, hace que la letra se convierta en otra diferente. Por ejemplo, la palabra bet. Aquí ustedes le van a ver. No puedo señalar aquí, pero ahí le pueden ver. Vamos a ver bet y caf. Se parecen mucho. La única diferencia es que en la letra bef, ven que en la parte horizontal va haciéndose un poquito más delgadita. Mientras que en CAF no aparece ninguna línea. Es todo como una letra D más o menos, ¿ya? En la letra B, esa cosita que va haciéndose como finita, eso es una tilde. Si está presente, entonces la letra es BEF, pero si está ausente, entonces CAF. Y si usa BED o CAF, vas a decidir qué palabra será en última instancia. Y según el Señor, incluso esas pequeñas diferencias estaban allí por ordenanza de Dios. Y hay muchos lugares donde la presencia o la ausencia del título marca la diferencia. Si bien es fácil para un copista olvidarse la presencia del título, el Señor dejó muy claro que es una parte muy importante de las escrituras inspiradas. La afirmación del Señor fue que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplirán precisamente como fueron expresadas y en sus más mínimos detalles. La evidencia de Juan 31-38. Muchas veces las cosas más pequeñas sí marcan la diferencia. Y hacia el final del ministerio de Jesús, el Señor reafirmó nuevamente su total confianza en la inerrancia de las escrituras. Y en la celebración del templo, de la fiesta de la dedicación, los judíos le pidieron a Jesús que les dijera claramente si él era el Mesías. Y su respuesta fue, yo soy y el Padre uno somos. Las palabras uno son neutras y significa una cosa, no una persona. En otras palabras, él no afirmó que él y el Padre son idénticos, sino que él y el Padre poseen juntos una unidad esencial, que disfruta de una perfecta unidad de naturaleza y de acciones con su Padre. Y los judíos habían preguntado si él era el Mesías, y su respuesta fue más de lo que esperaban, porque en ella también afirmó ser igual a Dios. Esta fue la forma en que entendieron esto de aquí como una blasfemia, porque después de eso empezaron a, a prepararse para apedrear al Señor. Y para contenerlos, el Señor apeló al Salmo 82 y llamó a esta porción del Antiguo Testamento la ley, como lo hizo en otras ocasiones. Y en esa ley, él dijo que los jueces de Israel, seres humanos, eran llamados dioses por su alto cargo que fue dado por Dios. Entonces él dice, si ese salmo puede
aplicar el término dioses a seres humanos, entonces, de verdad, el término hijo de Dios puede aplicarse correctamente a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. En otras palabras, él dijo, si el título de Elohim se aplica a los hombres, ¿cuánto más apropiado es aplicárselo a él mismo, que es Dios? Ya que él sí posee una unidad esencial con el Padre, aunque el argumento de Jesús fue muy sofisticado, se pueden deducir claramente ciertas afirmaciones que Cristo hizo aquí sobre la Biblia. Que la Biblia es verbalmente inspirada, la única forma en que no podría no tener autoridad completa sería si fuera erróneo. Pero Cristo dijo que aquí es tanto autoritario como inerrante. Y Cristo aquí estaba arriesgando su vida por la inerrancia, la precisión y la autoridad de una sola palabra de las Escrituras cuando sus enemigos estaban a punto de apedrearlo. La evidencia de Mateo 22, 41, 46. En este pasaje, él expresa su argumento de la palabra escrita, no en conceptos generales, sino en palabras escritas. Y él basó su caso en cómo Dios se identificó a sí mismo con Moisés en la zarza ardiente. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo que significa que Abraham, Isaac y Jacob todavía vivían, aunque habían muerto muchos antes. ¿Cómo prueba esa identificación la doctrina de la vida después de la muerte? Simplemente por el uso del tiempo presente. Yo soy. Abraham, Isaac y Jacob habían muerto varios cientos de años antes de que Dios hablara de esta manera a Moisés. Dios dijo que todavía era su Dios en el momento en que él estaba hablando con Moisés, y eso no hubiera sido posible si Abraham, Isaac y Jacob hubieran dejado de existir al morir. La diferencia entre yo soy y yo era es solo una cuestión de tiempo verbal. Y este argumento se basó en un tiempo presente para apoyar la doctrina de la resurrección. Y la diferencia está solo en el tiempo del verbo usado. Esta interpretación de Cristo tiene muchas ramificaciones y observemos algunas de estas. Él asumió como verdadera la historicidad de la aparición de Dios a Moisés. Asumió que la revelación de Dios vino en declaraciones proporcionales, no simplemente a través de ideas no verbales. Y también asumió que podía confiar en cada palabra de esa declaración que era precisa. Y, y asumió que esa verdad doctrinal tiene que estar basada en la precisión histórica. Y asumió que uno podría usar incluso pasajes aparentemente insignificantes de la Biblia y confiar en su precisión. A ver, me ha faltado una. Ya, ok, entonces eh, nosotros de esta forma aprendemos varias cosas acerca de las escrituras a partir de la actitud de nuestro Señor hacia la Biblia. Primero, que se puede confiar completamente en la ortografía de las palabras
y ninguna promesa se cumplirá de manera diferente a como fue deletreada. La única forma en que la escritura puede perder su autoridad es si contiene errores, pero Cristo enseñó que la escritura no puede ser quebrantada, por lo tanto, debe haber creído que no contenía errores. Y el Señor construyó argumentos sofisticados sobre palabras sueltas e incluso el tiempo de un verbo. ¿Quién puede decir que sigue completamente al Señor sin aceptar su enseñanza acerca de la infalibilidad de las Escrituras? Entonces, así es como se termina. Ya. Entonces, eso sería todo por esta clase. Aquí se termina ya la cuestión sobre inerrancia de la Biblia. Se tiene pensado hacer la parte 2 y 3, porque es un temita medio largo. De aquí vamos a ver sobre las cuestiones evangelísticas aplicados con la apologética. Eso aquí vamos a verlo la siguiente semana, creo. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya, no hay nada más que decir. Eso sería todo. Disculpen por hacerlo en el teléfono porque no funcionó la computadora. Listo. Jean, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres decir algo? Porfa, abre tu micrófono y dale. Sí, buenas noches. No sé si es que habría la posibilidad que nos compartieran, por favor, las presentaciones. Si había la posibilidad, por favor. Sí. Ya, ya terminamos la clase y les envío para que tengan ahí como material, para que puedan repasar, para que puedan estudiar. Igualmente espero que hayan tomado apuntes, porque es importante. Y estas cosas las vamos a volver a resubir a la página de Instagram como pequeñas capsulitas, muy pequeñitas, como un resumen. Entonces, ya no hay nada más que decir. Muchas gracias por estar presente, por haber soportado que no haya tenido las diapositivas como de la manera que esperaba. Y nada, eso. Muchas gracias por todo. Sigan pendiente de las clases que vamos a seguir sacando más cursos. Gracias, Dios los bendiga. Ah, Gracias. Síganos en redes sociales. También queremos agradecer también a intelectuales teístas que nos ayudan también con la cuenta de Zoom. Estamos sumamente agradecidos por eso. Nos ayuda bastantísimo. Agradezcanle a ellos. Listo, Bueno, hermanos. gracias. Entonces, Muchas gracias por la enseñanza. Hasta luego. hasta luego. Hasta Dios luego, bendiga. gracias.